Cuando llegué a la cabaña, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio tranquilo que uno espera encontrar en medio del bosque, sino algo más denso, pesado, como si el aire estuviera cargado de una presencia que no podía ver. Había recibido la orden de investigar la desaparición de Gabriel Suárez, un hombre conocido por su aislamiento. Los vecinos del pueblo más cercano dijeron que llevaba meses sin bajar a buscar provisiones y el invierno lo había hecho aún más inaccesible. Aunque me habían advertido que Gabriel prefería la soledad, algo en su desaparición parecía fuera de lo común. La cabaña estaba a unos 40 minutos a pie desde la carretera más cercana. Era un trayecto difícil, el bosque parecía envolverte con sus árboles altos y ramas desnudas, y el suelo estaba cubierto por una capa espesa de nieve que hacía cada paso un esfuerzo. Cuando finalmente vi la construcción, sentí un alivio extraño. Era una estructura pequeña, hecha de madera oscura que se mezclaba casi perfectamente con el entorno. Las ventanas estaban empañadas y la puerta parecía cerrada, pero no con llave. Abrí la puerta con cuidado, y lo primero que me golpeó fue el olor. Era una mezcla de humedad, madera vieja y algo más, algo metálico, como sangre seca. La cabaña estaba desordenada, pero no como si hubiera habido una pelea. Parecía más bien que alguien había dejado todo atrás de manera abrupta. Había platos sucios en el fregadero, una manta tirada en el suelo y una estufa apagada que todavía tenía cenizas frías. Lo único que parecía estar en su lugar era un diario que descansaba sobre la mesa, abierto, con una pluma aún apoyada en él. No pude evitar acercarme. El diario parecía llamar mi atención, como si fuera el único testigo de lo que había sucedido allí. Cuando lo abrí en la primera página, el nombre de Gabriel estaba escrito con una letra firme y ordenada. Era claro que llevaba meses, quizá años, documentando su vida. Empecé a leer y desde las primeras líneas supe que estaba a punto de entrar en algo mucho más extraño de lo que había imaginado. 14 de noviembre. Vi algo caer del cielo esta noche. Fue rápido, como una estrella fugaz, pero mucho más cerca, lo suficiente como para iluminar el bosque. No sé qué me impulsó a salir, pero la curiosidad me ganó. Seguí el rastro hasta un claro no muy lejos de aquí. Allí encontré algo que nunca había visto antes, una roca negra, brillante, como si estuviera hecha de cristal. Cuando la toqué, se sintió cálida, casi viva. Y entonces, se deshizo. Se derritió en mi mano y desapareció, dejando una especie de tinta negra en mis dedos. Intenté lavarla cuando regresé a la cabaña, y lo conseguí, pero no puedo dejar de pensar en lo que era esa cosa. Sentí un escalofrío recorrerme mientras pasaba las páginas. Las primeras entradas eran similares, detallando cómo Gabriel trataba de racionalizar lo que había encontrado. Pensaba que tal vez era un meteorito o algún tipo de mineral extraño, pero no podía ignorar el hecho de que se había derretido al contacto con su piel. Poco a poco, la tinta negra parecía convertirse en una obsesión. Gabriel escribía sobre cómo soñaba con ella, cómo a veces sentía que todavía estaba en su piel, incluso después de haberla lavado. En las siguientes páginas, su tono cambió. La caligrafía seguía siendo clara, pero había algo en sus palabras que sugería un creciente nerviosismo. 17 de noviembre. No puedo ignorarlo más. Mis manos están cambiando. Al principio pensé que era mi imaginación, pero ahora lo veo claramente. La piel está más rígida, como si estuviera endureciéndose. También hay algo debajo. Pequeños bultos que se mueven cuando los toco. Esto no es normal. No sé qué hacer. Las palabras se quedaban conmigo mientras exploraba la cabaña. Todo parecía confirmar lo que estaba leyendo. Había vendas ensangrentadas en el baño, un bote de alcohol vacío en el suelo y cuchillos que habían sido afilados recientemente, algunos aún con manchas negras en la hoja. Gabriel había intentado lidiar con lo que fuera que le estaba sucediendo, pero parecía que nada había funcionado. Regresé al diario y seguí leyendo. 20 de noviembre. Los bultos están creciendo. Cuando intento cortarlos, siento un dolor que no es mío, como si no viniera de mí. Y lo peor de todo, creo que están vivos. Los vi moverse esta mañana, como si estuvieran reaccionando a la luz. ¿Qué me está pasando? Esto no puede estar ocurriendo. Para entonces, el aire en la cabaña se sentía más pesado, como si las palabras de Gabriel estuvieran cobrando vida. Miré mis manos instintivamente, asegurándome de que no había nada extraño en ellas.
Aunque sabía que no había tocado nada peligroso, no podía evitar sentir un leve cosquilleo en las palmas, una sensación que probablemente venía más del miedo que de cualquier otra cosa. Algo me decía que lo peor estaba por venir. Continué leyendo el diario mientras el frío de la cabaña se colaba bajo mi abrigo. La caligrafía de Gabriel, tan clara al principio, comenzaba a deformarse poco a poco en las siguientes páginas, como si su propia mente, al igual que su cuerpo, estuviera deteriorándose. Lo que encontré en esas palabras era una mezcla de horror, desesperación y algo más, una especie de resignación a lo inevitable. 23 de noviembre. Ya no puedo ignorarlo. Lo que sea que está creciendo en mis manos no es humano, no es parte de mí. Intenté cortarlo otra vez hoy. Al principio, parecía funcionar, logré arrancar uno de los bultos con un cuchillo caliente. Pero entonces, vi algo que no debería haber visto. Dentro del bulto, había algo como un pequeño organismo, una masa negra que parecía palpitar, como si estuviera viva. No sé qué hice, pero cuando lo quemé, sentí un dolor tan profundo que caí al suelo. No era solo mi dolor. Era como si algo más hubiera gritado dentro de mí. Me detuve un momento, repasando esas palabras. Un grito. No uno humano, pero tampoco algo que pudiera definirse fácilmente. Mi instinto me decía que no quería saber más, pero mi deber como investigador me empujaba a seguir. La cabaña estaba en silencio, pero el eco de las palabras de Gabriel parecía vibrar en el ambiente. Volví al diario. 25 de noviembre. No sé cuánto más puedo soportar. Los bultos ahora están extendiéndose por mis muñecas y brazos. No solo eso. Se están moviendo más, como si tuvieran voluntad propia. Hoy me di cuenta de que reaccionan a ciertos estímulos, el frío, la luz, incluso el sonido. Cuando grité de frustración esta mañana, sentí que se contraían al unísono. Es como si pudieran escucharme. ¿Qué clase de criatura estoy llevando dentro de mí? ¿Soy yo quien las controla, o son ellas quienes me controlan a mí? Mientras leía esa entrada, recordé que el bosque afuera estaba inusualmente silencioso. Ni un solo canto de pájaros o el crujir de ramas. Ese silencio no había sido evidente al principio, pero ahora lo sentía con intensidad, como si el entorno mismo estuviera contagiado por el mismo mal que afectaba a Gabriel. Me acerqué a la ventana y miré al exterior. Todo parecía normal, pero ese vacío sonoro hacía que todo fuera más opresivo. Volví al diario, sintiendo que cada palabra me hundía más en el horror de esta historia. 27 de noviembre. No dormí anoche. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo se mueve dentro de mí. No solo en mis manos, sino en todo mi cuerpo. Me levanto constantemente para asegurarme de que no me estoy transformando en algo que no entiendo. Pero no tiene sentido. No importa lo que haga, cada día soy menos humano. No puedo evitar pensar en aquel meteorito, en cómo se deshizo al tocarlo. ¿Era algo vivo? ¿Algo que necesitaba un huésped? Si es así, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser yo? La caligrafía se hacía más errática en cada página. Gabriel estaba perdiendo no solo su humanidad, sino también su estabilidad mental. Podía sentir su paranoia atravesar las palabras, su desesperación. Busqué señales en la cabaña de todo lo que describía. Las vendas ensangrentadas que había visto antes ahora tenían más sentido, eran testigos de su lucha, de sus intentos fallidos de recuperar el control sobre su propio cuerpo. En el suelo encontré un cuchillo oxidado con marcas negras en la hoja. Gabriel lo había usado, probablemente varias veces, intentando cortar lo que él veía como una invasión. 28 de noviembre. Esta mañana, me desperté con algo nuevo. Los bultos en mis manos ya no son solo bultos. Ahora tienen aberturas, pequeñas pero lo suficientemente claras como para que pueda ver lo que hay dentro. Algo negro, viscoso, que parece respirar. No puedo describirlo de otra manera. Y cuando intenté cortarlo de nuevo, me di cuenta de que no solo reaccionan, también se defienden. Me lastimé la otra mano al intentar arrancarlo. Fue como si una de esas cosas mordiera. No puedo creer que esté escribiendo esto. Sé cómo suena. Sé que si alguien encuentra este diario pensará que estoy loco. Pero no lo estoy. Lo sé porque lo estoy viendo. Porque lo estoy sintiendo. Cerré el diario por un momento y respiré hondo. Las descripciones de Gabriel eran tan vívidas que casi podía imaginármelo, sentado en esta misma cabaña, escribiendo con manos que ya no le pertenecían.
Volví a abrirlo, incapaz de detenerme, aunque cada página era una ventana a algo que no quería enfrentar. 30 de noviembre. Estoy perdiendo el control. Lo siento con cada movimiento. Las cosas dentro de mí no solo crecen, me están usando. Cada vez que intento mover mis manos, siento resistencia, como si ellas estuvieran tomando decisiones propias. Y lo peor es que ya no puedo dormir. Anoche, vi algo en el espejo. Algo que no era mi reflejo. Fue solo un segundo, pero lo vi. Creo que no estoy solo en mi cuerpo. Y creo que no soy el único que puede ver esto. Las palabras finales de esa página estaban manchadas con tinta negra. O tal vez no era tinta. Miré mis propias manos instintivamente, como si temiera encontrar algo similar en ellas. Sentí una punzada de paranoia, pero me obligué a continuar. Algo en mí necesitaba saber cómo terminaba todo esto. Aunque no podía quitarme la sensación de que la respuesta no iba a ser algo que pudiera olvidar fácilmente. Tomé aire profundamente antes de continuar leyendo. Las páginas restantes del diario eran un caos. No solo por la caligrafía, que ahora era casi ilegible en algunos tramos, sino por el contenido, una espiral de desesperación y pérdida de identidad que parecía reflejarse en cada trazo. En el ambiente de la cabaña, el frío se hacía más intenso, como si el lugar mismo retuviera parte del sufrimiento que Gabriel dejó atrás. Sabía que estaba acercándome al final de su relato y un extraño temor comenzó a instalarse en mí. La siguiente entrada estaba fechada el 2 de diciembre, aunque la fecha parecía haber sido escrita con torpeza, como si las manos de Gabriel ya no respondieran del todo a su voluntad. 2 de diciembre. Esto no puede continuar. Lo sé. Estoy perdiendo lo que me queda de humanidad. Ayer intenté hablar en voz alta, escucharme a mí mismo, recordar quién soy. Pero la voz que salió de mi garganta no era mía. Era como si algo más estuviera intentando aprender a usar mi cuerpo, como un niño aprendiendo a hablar por primera vez. Cada palabra sonaba equivocada. Y no estoy seguro, pero creo que esas cosas en mis manos se están conectando con algo más. Las siento moverse por dentro, no solo en mis brazos, sino en mi pecho, en mi cuello. Ya no sé cuánto tiempo me queda antes de que lo que sea que está dentro de mí tome el control por completo. Las letras se veían deformadas, temblorosas, como si cada palabra le hubiera costado un esfuerzo monumental. Pasé mis dedos por las marcas de tinta, notando cómo algunas palabras parecían casi grabadas en el papel, como si las hubiera escrito con una fuerza inhumana. Seguí leyendo, aunque el ambiente de la cabaña parecía volverse más opresivo con cada línea. 3 de diciembre. Estoy seguro de que ya no estoy solo. Las cosas en mis manos están actuando por su cuenta. Esta mañana intenté levantar un vaso de agua, pero no pude. Mis dedos lo tomaron, pero no fue mi decisión. Sentí como ellos, o eso, movía mi mano con precisión, como si estuviera probando mi fuerza. Luego rompí el vaso, no sé si por mi propia desesperación o porque esas cosas querían que lo hiciera. No puedo seguir así. No puedo. La desesperación de Gabriel era palpable, pero lo que más me impactó fue lo que venía después. A partir de esa entrada, los escritos se volvían más espaciados y más incoherentes. Algunas páginas tenían solo unas pocas palabras, no soy yo. Ayuda. Silencio. Como si la lucha entre él y lo que había dentro estuviera llegando a su clímax y las palabras fueran un vestigio de su humanidad tratando de aferrarse al mundo real. Finalmente, llegué a la última entrada del diario, fechada el 5 de diciembre. La caligrafía era casi imposible de leer, pero logré descifrar las palabras con esfuerzo. 5 de diciembre. No puedo quedarme aquí. He visto lo que estas cosas pueden hacer, y sé que si me quedo, no solo me destruirán a mí. Iré al bosque. Hace frío, el invierno está en su peor momento, pero prefiero morir allá afuera que seguir siendo prisionero de esto. Tal vez alguien encuentre esto algún día y entienda lo que pasó. Tal vez sirva de advertencia. Pero yo, ya no puedo. No soy yo. Ya no. Cerré el diario con manos temblorosas. Esa última frase quedó grabada en mi mente, no soy yo. Ya no. Gabriel había dejado la cabaña, enfrentándose al frío del invierno con una última esperanza de encontrar ayuda o, quizás, con la certeza de que no había escapatoria y solo buscaba alejarse lo suficiente para no ser un peligro para otros. Miré alrededor de la cabaña,
buscando más pistas, algo que pudiera ayudarme a entender qué le había sucedido después de escribir esas últimas palabras. Fue entonces cuando lo vi, una vieja chaqueta colgada en la pared, con manchas oscuras en las mangas. Me acerqué y la examiné más de cerca. Las manchas no eran de sangre, sino algo más. Una sustancia negra, seca, que se desmoronaba al tocarla. Era como la tinta que había descrito Gabriel al principio de su diario, pero ahora parecía inerte. La sensación de que algo me observaba comenzó a crecer. Miré hacia la ventana, hacia el bosque. A pesar de que estaba oscuro, me pareció distinguir algo moviéndose entre los árboles, algo que no parecía humano. Encendí una linterna y salí de la cabaña, siguiendo las huellas que aún eran visibles en la nieve. Parecían profundas, como si Gabriel hubiera estado cargando un peso mayor al de su propio cuerpo. Las seguí hasta que llegaron al borde de un claro, donde las huellas desaparecían. Miré alrededor, buscando señales de él o de lo que fuera que lo había consumido. No había nada, solo el silencio del bosque y la sensación de que algo, en algún lugar cercano, estaba observándome. Regresé a la cabaña con un nudo en el estómago. Lo que había leído, lo que había visto, no podía explicarse fácilmente. Gabriel había desaparecido, pero lo que fuera que lo había infectado podría no haberse ido con él. Me senté en la mesa, mirando el diario que había dejado atrás. No sabía si debía llevarlo conmigo o dejarlo donde lo había encontrado, como una advertencia para quien pudiera encontrarlo después. Mientras me preparaba para marcharme, una última pregunta cruzó por mi mente: si Gabriel había luchado tanto por mantener su humanidad, que había ganado al final. ¿Se había convertido por completo en lo que temía, o había encontrado alguna forma de resistir? No tenía respuestas, solo la certeza de que lo que había encontrado en esa cabaña no era algo que quisiera enfrentar de nuevo. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que el peso de la cabaña se quedaba conmigo, como si algo en su interior me hubiera marcado de alguna forma. Caminé de regreso hacia mi vehículo, decidido a reportar todo lo que había encontrado, aunque sabía que nadie me creería. Y mientras conducía de regreso al pueblo, no pude evitar mirar mis propias manos, preguntándome si había algo diferente en ellas, algo que no había notado antes.